Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando ya. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de la agencia Sequence sobre la nueva convocatoria de inversiones dirigidas a empresas para apoyar la transición de la actividad industrial hacia una economía circular. Hemos iniciado ya la grabación de la jornada que colgaremos posteriormente en nuestro canal de YouTube, al igual que la presentación utilizada. En la jornada de hoy interviene Jaime Fernández Cuesta, responsable del área de nuevo conocimiento, transferencia e innovación, que os explicará en qué consiste esta ayuda, qué tipo de proyectos son subvencionables, así como los requisitos que se deben cumplir. Al final de la jornada abriremos un turno de preguntas a través de este chat y, no obstante, podéis ir realizando las cuestiones que consideréis oportunas. Además, recibiréis a través de correo electrónico tanto el vídeo como la presentación utilizada. Sin más, damos comienzo, Jaime, cuando quieras. Muy buenos días. Voy a compartir la presentación. A ver, Isabel, confírmame que se ve bien a pantalla completa. Vale, pon la pantalla completa. Vale, ahora ya se ve Ya está. perfectamente. Muy bien, pues nada, en primer lugar voy a enmarcar un poco de dónde vienen esta convocatoria de ayudas. Esta convocatoria de ayudas viene un poco de un trabajo que venimos desarrollando desde Sequence, antiguo IDEPA, para la puesta en marcha de un hub de circularidad en Asturias. Venimos trabajando ya desde el año 2014 en hacer una hoja de ruta de valorización. En el 16 entramos en un proyecto europeo S3 que nos dio también un poco soporte para la puesta en marcha de este hub. Tuvimos entre el 19 y el 13 varios intentos de ir a convocatorias de Horizonte, de Valles, etcétera, para la puesta en marcha del hub, que no tuvieron éxito, pero sí que lo tuvimos en un proyecto en Interreg, Share for EU, en el cual ha comenzado recientemente y que también nos va a dar soporte para diferentes actividades en el marco de este hub de circularidad. El programa de trabajo que hemos diseñado para este hub va en torno a tres pilares. El primero, simbiosis industrial e industrial urbana, el escalado de tecnologías y una red de infraestructuras públicas. ¿Y qué actividades venimos ya realizando? Pues en primer lugar, hemos elaborado un inventario de plantas piloto, tanto públicas de centros de investigación, de universidad, como privadas de centros tecnológicos o de empresas. Este inventario de plantas piloto para la valorización está disponible en nuestra página web, en el cual pueden entrar y buscar si necesitasen conocer las ofertas que hay de estas plantas piloto. También venimos organizando visitas de estudio a esas plantas piloto como un apoyo docente dentro de los másteres relacionados con temas de economía circular de la Universidad de Oviedo. Lo que les voy a comentar ahora, las ayudas, realmente tenemos un paquete de dos convocatorias de ayudas para abordar complementariamente los objetivos de la Estrategia Regional de Economía Circular y de la Estrategia de Especialización Inteligente de la S3, que, vamos, estas dos líneas son las que lleva Sequent. También hay otras que llevan directamente la Consejería de Transición. Y también intercambio de experiencia entre regiones europeas acerca de la implementación de estos hubs de circularidad, que es este último proyecto en el que nos hemos enmarcado, el Share for EU. De las ayudas, la primera es la que les voy a comentar hoy, ayudas a la inversión dirigidas a pymes para apoyar la transición de la actividad industrial hacia una economía circular. Y tenemos otra convocatoria de ayudas que, que es la de proyectos de la de ejecución de proyectos de I+D+I, que precisamente cierra la semana que viene, cierra el 18 de este mes. Y dentro de ese programa de I+D+I tenemos un subprograma de circularidad, que son ayudas a I+D que apoyen el desarrollo y el escalado de las tecnologías de valorización dentro de ese subprograma de proyectos colaborativos de la industria circular y neutra en carbono. Se trata de proyectos de I+D que tienen que ser necesariamente en colaboración, cuyo objetivo sea el desarrollo y escalado de tecnologías de valorización
material, tanto sólidos, líquidos como gaseosos, o también de temas de calor, que faciliten el desarrollo de modelos de negocio de simbiosis industrial o de simbiosis industrial urbana y de industrialización de soluciones. Esa convocatoria, en la convocatoria de I+D, que es más amplia, que tiene 6 millones, se reservan 600.000 euros para este tipo de proyectos. Y además estos tipos de proyectos tienen un plus, que tienen una intensidad de un 15% más de la que le correspondería en esa convocatoria a un proyecto individual en otras temáticas. Y a continuación voy a comentarles la convocatoria que es objeto de esta presentación. Comentar que esta convocatoria ya la habíamos sacado en el 2002, en el 2003 no lo sacamos porque está acogida al Fondo de Transición Justa y no acababa el Fondo de Transición Justa de definir y de acordarse los criterios de selección de operaciones, qué proyectos son subvencionables, los criterios de evaluación, y todo eso se fue retrasando y por eso no se pudo sacar la convocatoria en el 23. Comentar que lo que yo les voy a presentar, la convocatoria, es solo para pymes. No obstante, desde la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico están preparando, y sé que está bastante avanzado, que están bastante avanzados en las bases reguladoras, una convocatoria para las grandes empresas. Sequens va a convocar para pymes y ellos van a convocar una convocatoria también de inversión para economía circular para grandes empresas, muy parecida, muy en la línea de esta, pero que el beneficiario en ese caso serán grandes empresas. Bueno, esta convocatoria, como les indiqué, va a tener las mismas bases que sacamos ya, bases reguladoras del año 22. La convocatoria actual se publicó el extracto en SEGOPA, en el GOPA del 20 de junio. El marco normativo, pues estas ayudas están acogidas al Reglamento General de Selección por Categorías. Y dentro de ese marco están acogidos a los artículos 38 y 47 de ese reglamento, que son artículos que vienen dentro del capítulo de ayudas a mejoras medioambientales. Esta convocatoria está cofinanciada con el Fondo de Transición Justa, lo cual tiene unos requisitos específicos de publicidad, de tener la contabilidad separada y otros requisitos que se van indicando en la convocatoria. El objeto, como bueno, ya avancé un poco, es financiar proyectos de inversión que faciliten la transición de la actividad industrial hacia una economía circular y descarbonizada, a través de medidas de eficiencia en el uso de recursos y eficiencia energética en condiciones competitivas, con especial atención a las iniciativas resultantes de modelos colaborativos de simbiosis industrial o simbiosis industrial urbana. Para este año tenemos un presupuesto de 2 millones con una posible ampliación de 1 millón más, y la fecha de cierre de esta convocatoria es el 16 de septiembre a las 2 de la tarde. La recomendación que siempre hago en todas las convocatorias es, por favor, no presentar el 16, intentar presentarlo un día o dos antes, porque en todas las convocatorias, sobre todo las que son grandes, que se presentan muchas solicitudes, siempre tenemos a última hora una llamada a las 2:05 o algo así, que les falló el envío, que se les rompió el ordenador, que me había caducado la firma electrónica ese día. Cosas que si lo hacemos un día antes probablemente las podamos subsanar, pero si nos ponemos a presentar la solicitud el 16 a las 12 o a la 1, pues cualquier problema de esos nos va a no dar tiempo a presentar la solicitud con los inconvenientes que tendría de no poder ser beneficiario si se presenta a las 2 en un minuto. Esta convocatoria la hemos dividido en dos tipos de proyectos, lo que llamamos tipo A, proyectos de aprovechamiento de corrientes residuales para promover simbiosis industrial y simbiosis industrial urbana, en lo cual las inversiones van destinadas al reciclado y la reutilización de residuos generados por otras empresas para la sustitución de materias primas en el propio proceso que tenga la empresa solicitante, y/o inversiones destinadas a la adopción de los procesos para la sustitución de materias primas primarias por materias primas secundarias, reutilizadas o recicladas.
Y los proyectos tipo B son proyectos que titulamos para la descarbonización de la industria, en el cual se subvencionarían inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética a través del aprovechamiento de calores residuales de la industria. ¿Requisitos que tienen que cumplir los proyectos? Pues en primer lugar, que solo serán subvencionables los costes de inversión suplementarios, no los costes de inversión del proceso productivo. Tiene que ser, si tengo un proceso productivo, lo que incrementa el tener que utilizar estos residuos o este tipo de actividad a lo que sería un proyecto normal de inversión. Hay que atender a los principios de no dañar, dañar significativamente al medio ambiente, no causar daño significativo al medio ambiente. Esta en SH hay que hacer la declaración, hay que atender a ese principio. Como todas las convocatorias, la mayoría de las convocatorias y sobre todo todas las de inversión o las de I+D, los proyectos tienen que iniciarse con posterioridad a la fecha de solicitud. Esto es muy importante, que no aparezca ningún pedido, ninguna factura, ni nada que tenga fecha anterior a la solicitud, tanto ahora en la evaluación como en aquellos proyectos que se aprueben en la certificación, porque eso no sería que quitamos solo esa factura que está anterior, sino que decaería el proyecto completo. Habría que revocar el proyecto completo o si estamos en fase de evaluación, no aprobar el proyecto porque se entiende que incumple esa condición de incentibilidad de que los proyectos no pueden estar iniciados. Hay que ser muy cuidadoso con este requisito porque tenemos todos los años algún disgusto de que no se dieron cuenta en una factura anterior o un pedido o algo. Esos conceptos hay que sacarlos ya desde el momento del proyecto y el proyecto hay que fijar el objeto y todo a partir de la fecha de solicitud. Otro requisito que ya se plantó desde el año pasado es el cumplimiento de la ley de morosidad. El cumplimiento de la ley de morosidad, bueno, en esta convocatoria, como es para pequeñas empresas, prácticamente todas no tienen que presentar, pueden presentar las cuentas simplificadas, con lo cual, con una declaración de que se cumple sería suficiente. Para grandes empresas, ahí se requiere una certificación de un auditor. En el caso de empresas que puedan presentar las cuentas simplificadas, no no tendría que hacer ese certificado, serviría con una declaración. Pero cuando se certifique el proyecto, se va a comprobar todos aquellos conceptos que se imputen al proyecto, se va a comprobar que la factura y la fecha de pago sea como máximo 30 días. También se permite 60 días, pero si hay acuerdo con el proveedor. Si hubiese una factura que estuviese entre esos 30 y 60 días, también habría que aportar en certificación el justificante, ese acuerdo con el proveedor de haber demorado el pago. Si apareciese alguna factura pagada a más de 60 días o más de 30 días en la justificación, en este caso se quitaría solo esa factura, no es como en el otro caso que se cae todo el proyecto, ¿no? Pero se quitaría ese concepto como subvencionable. Y luego los requisitos ya para cada uno de los tipos de proyectos, para los de tipo A, solo residuos de terceros, no servirían residuos de de la propia empresa. Eh, Tiene que ir más allá del estado de la técnica, relativa a tecnologías que no constituyan una práctica comercial establecida ya y rentable en la Unión Europea, o sea que tienen que ser proyectos innovadores, tienen que ir más allá de lo que son las prácticas habituales. Y no vale destinar el residuo a valoración energética, ni a transformación en combustible, ni para operaciones de relleno. Ese residuo hay que incluirlo en el proceso productivo y no servirían estos tres destinos, digamos. Para los proyectos de tipo B, hay que justificar que es un nivel más elevado de eficiencia energética, una cantidad de energía ahorrada calculada en función de la medición o estimación del consumo antes y después de la aplicación de una medida de mejora de la eficiencia energética. No son subvencionables las actuaciones conducentes a la adecuación a normas adoptadas por la Unión Europea, aunque estas normas, incluso aunque no hayan entrado en vigor, ni procesos de cogeneración,
ni en sistemas urbanos de calefacción o refrigeración. Esos casos no serían subvencionables. Y luego, bueno, aquí como estamos hablando de pequeñas empresas, estamos haciendo una revisión y solo afectaría a dos o tres empresas asturianas que son pymes y que están sujetas a este régimen de derechos de emisión. En el caso de esas empresas sujetas al régimen de derechos de emisión, el apoyo a la inversión destinadas a lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades enumeradas en el anexo 1 de la directiva que se aplica estarán condicionados a un artículo, al artículo 11 del reglamento. ¿Qué quiere decir esto así un poco en resumen? Que hay que hacer una justificación de que contribuyen a la transición a una economía climática neutra y de que dan lugar a una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, situándose sustancialmente por debajo de las referencias fijadas para la asignación gratuita. O sea, para estos casos, que ya digo que solo hay un par de empresas pymes en Asturias que estén en ese régimen de derechos de emisión, tienen que situarse sustancialmente por debajo de las referencias fijadas para la asignación gratuita, uno de los requisitos adicionales para ese tipo de empresas. ¿Qué conceptos son subvencionables? Pues bueno, por un lado los activos materiales, no serían subvencionables ni terrenos, ni construcción de edificios nuevos o vehículos de transporte exterior. Y serían subvencionables maquinaria, instalaciones de proceso y equipos complementarios a los del proceso ya existente, la adecuación de las naves, ajustando el precio máximo subvencionable en este apartado a 275 euros por metro cuadrado construido y elementos singulares de transporte interior, de movimiento, cintas, etcétera. Y también podrían ser subvencionables activos y materiales vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how o conocimientos técnicos que no fueran patentados y proyectos de ingeniería para el diseño y rediseño de los procesos para facilitar la reutilización y reciclado de los residuos o el incremento de la eficiencia energética y dirección facultativa, en este caso hasta el 8% de lo que sería la maquinaria y equipos e instalaciones proyectados. Está limitado esta ingeniería como máximo al 8% de los activos materiales. En los conceptos subvencionables también hay unas limitaciones para cada uno de los dos tipos de proyectos. En los proyectos de tipo A, los costes tienen que ser costes subvencionables adicionales a los determinados comparando los costes totales de la inversión del proyecto con los de un proyecto o actividad menos respetuosos con el medio ambiente, calculados a partir de una hipótesis de contraste. Cuando la inversión consiste en la instalación de un componente añadido o una instalación ya existente para la que no exista un equivalente menos respetuoso con el medio ambiente, o cuando el solicitante de la ayuda puede demostrar que sin la ayuda no se realizaría ninguna inversión, los costes subvencionables sería el total de los costes de inversión. Pero en caso contrario, habría que ir a esa hipótesis de contraste. La hipótesis de contraste se corresponderá con una inversión de una capacidad de producción y un ciclo de vida comparables que cumplan la norma de la Unión Europea que ya esté en vigor. La hipótesis de contraste debe ser creíble a la luz de los requisitos legales, de las condiciones de mercado y de los incentivos generados por el régimen de comercio de derechos de emisión. O sea, hay que tener en cuenta que hay que presentar esa hipótesis de contraste. Y para los proyectos de tipo B, los costes necesarios para lograr un nivel más elevado de eficiencia energética adicionales, determinados comparando los costes totales de la inversión del proyecto con los de un proyecto o actividad calculado a partir también de una hipótesis de contraste. Cuando sea una inversión claramente identificable destinada únicamente a mejorar la eficiencia energética, para la que no exista una inversión de contraste con menos eficiencia energética, los costes subvencionables, en este caso sí que serían los costes totales de la inversión. Pero aquí siempre no es la inversión per se, sino esa diferencia, ese coste suplementario que tengo por hacer este proyecto más medioambientalmente más eficiente y que aplico economía circular o que reduzco o mejoro la eficiencia energética del proceso.
Los proyectos tienen que tener una inversión mínima de 50.000 euros y una inversión máxima de 3 millones. Esto respecto a la convocatoria de 2022 lo hemos modificado, hemos bajado la inversión mínima porque tuvimos algún proyecto, antes eran 100.000, tuvimos algún proyecto que se quedó por debajo, entonces, bueno, lo hemos reducido a 50.000 euros y dado que tenemos una dotación presupuestaria bastante grande, hemos subido la inversión máxima a 3 millones, a 3 millones de euros. Y por otro lado, la intensidad, como desde el 22 ahora hubo una modificación en el reglamento de sección por categorías, para estos dos artículos a los que van encajadas estas convocatorias, se ha modificado, se ha incrementado la intensidad de ayuda y bueno, ahora hay esta intensidad que es muy, muy elevada cuando estamos hablando de inversiones. Para las pequeñas empresas, en los de tipo A sería el 65% de intensidad, para las medianas el 55% y en los tipo B, para las pequeñas la intensidad sería del 55% y para las medianas del 45%. Algo muy, muy importante es atender a estos criterios de valoración que vienen detallados en la convocatoria, tanto el detalle la, como la valoración con cada subcriterio, ¿no? Estos están agrupados en estos tres apartados: características innovadoras y tecnologías del proyecto, impacto y concordancia del proyecto con políticas regionales de transición justa y economía circular, implementación, planteamiento y de desarrollo. Esto es muy importante leer todos los criterios a la hora de redactar la memoria para presentarse e intentar responder en la memoria a lo que el técnico que va a valorar el proyecto quiere escuchar y responder a esas preguntas que son los criterios de valoración. Los proyectos tienen que tener una puntuación mínima de solo 25 puntos, con lo cual una recomendación que hacemos, creemos que tiene una dotación económica suficiente, 2 millones de euros. Creemos que daría para todos los proyectos que se presenten, o si tuviésemos mucho éxito, vamos, no creo que la puntuación, el corte subiese mucho más de esos 25 puntos. Y queremos ahí un poco recomendar que no, si se adquieren compromisos, se valora mucho en esta convocatoria la creación de empleo, pero hay que ser muy, muy cuidadoso y muy prudente. Si hemos previsto crear ese empleo, ser muy conservadores, porque si luego no se crease ese empleo, se compromete a alguien a crear 5 empleos para obtener ahí unos puntos y luego finalmente no se crea ese empleo, se revocaría la ayuda. Con lo cual, hacer una estimación de puntos y ser muy prudentes, sobre todo en esos compromisos que probablemente no sean necesarios bueno, con 25 puntos y con el resto de criterios. Yo creo que cualquier empresa que tenga un proyecto más o menos bien lo alcanzaría sin ningún problema. Bueno, y luego también en caso de igualdad, dos proyectos y el corte estuviesen en 28 puntos y hay dos proyectos con 28 y se acaba el presupuesto, pues el orden de prelación también sería por el registro de entrada. Y bueno, nada más. Bueno, no sé si lo comentó Isabel al principio. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerlas bien por el chat o también podéis hacérnoslas ahora directamente pidiendo la palabra. Ujú. Nada, Jaime, de momento no tenemos más preguntas o no tenemos ninguna pregunta por el chat. Em, si quieres recalcar algo de todo lo que acabas de comentar, algo para tener en cuenta, mientras la gente se anima y no. Sí. Eh, yo siempre insistimos, no presentar el último día, intentar hacer la presentación un día antes, no dejarlo para el último día, no vaya a haber algún fallo técnico o algo que nos imposibilite presentar la ayuda. Es una recomendación que hacemos siempre. Y luego también ser muy cuidadosos en que los proyectos no estén iniciados, en que no haya ningún pedido, ningún pago, ningún contrato que tenga fecha anterior a la fecha de solicitud. Es la de solicitud, ¿no? No es la Ujú, de resolución ni la de inicio. Vamos, proyecto, una vez presentado al día siguiente, se puede iniciar el proyecto independientemente que luego se obtenga o no la ayuda. ujú.
Mira, nos pregunta Raquel Álvarez, en las bases indica que tiene que haber una persona contratada. ¿Serviría también contratarla con la ejecución del proyecto y tiene que ser empresa industrial obligatoriamente? Vamos a ver, es un requisito en todas nuestras convocatorias que las empresas solicitantes tienen que tener al menos un trabajador, o Ujú, bien un socio trabajador, o bien un trabajador por cuenta ajena, o, o dos a jornada parcial, pero el equivalente a un trabajador, eso es un requisito que tiene que cumplir la empresa solicitante en el momento de solicitud. El día que solicita, la empresa tiene que estar constituida y tiene que tener al menos un trabajador. Y lo otro era, déjame ¿Y ver. tiene que ser una empresa industrial obligatoriamente? Nos pregunta Raquel No, también. no, no hay el requisito de sector industrial, pero sí que tienen que ser procesos industriales. No hay un requisito de CNAES y demás, pero tiene que ser una mejora de un proceso productivo. O sea, que la empresa tiene que tener ese proceso productivo. Lo que no Ujú, vamos a comprobar si está en vía industrial o demás, eso no lo limitamos, pero sí que tiene que ser un proceso productivo, con lo cual al final entendemos que tiene que ser empresas industriales o alguna empresa que tenga un proceso productivo. ujú, ujú. Vale, pues Jaime, de momento parece que no hay más preguntas. Nada, recordaros que mañana recibiréis por correo electrónico tanto la presentación utilizada como el vídeo, y a lo largo del día de hoy también lo tendréis en la página web de Sequence, en la portada principal. Así que nada, si no hay más preguntas, damos por nada. Y nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengáis un feliz día. Gracias. Muchas gracias.